Hola a todos y todas, bienvenidos a una clase de comunicación científica. Hoy día vamos a hablar sobre presentaciones orales. Voy aquí a comenzar la clase. Eh, por favor, si es que no me... Ahí sí, ¿cierto? Si es que no me escuchan o qué sé yo, tienen que, tienen que decirme, po. Ya ustedes me dicen que si no se escucha, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar sobre presentaciones orales, algunas indicaciones, sugerencias, tips, tricks and tips, como dicen los tutoriales de video, para mejorar nuestras presentaciones orales, ¿ya? Y como dice ahí ¿no es cierto?, el rey de Winterfell, brace yourself, conference season is coming, porque si ustedes se dedican a la ciencia, no les va a quedar otra que hacer presentaciones orales en algún momento de su vida, ¿ya? Las presentaciones orales, importante considerar estos aspectos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que yo esté frente a una audiencia de parlamentarios, por ejemplo, discutiendo la ley de bosque, o esté con los compañeros, ¿no es cierto?, en una clase tratando, o en un colegio tratando de hacer una charla divertida, ¿ya? Entonces, ojo que este tipo de formato varía de acuerdo al público, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos presentaciones, en general, siempre la gente, ¿no es cierto?, que está recién empezando piensa que son cosas así, los compañeros, ¿no es cierto?, lo ven como así, a uno, los papás lo ven como, oye, tiene una presentación, debe ser algo muy importante, pero en general los profesores los vemos más bien, más bien así, ¿ya? Uno, a pesar de que uno se siente así, y en realidad terminan más o menos así, ¿ya? Siempre hay que cuidar que no sea muy complejo lo que uno está presentando en términos visuales o en términos conceptuales o en términos de lo que está hablando y no aburrir a la audiencia. Porque recuerden que no por ser algo muy con muchos datos significa que esté mejor, ¿ya? A veces menos es más en ciertas circunstancias. Porque en una presentación oral no es lo mismo que pasar el paper. Entonces tengo que de alguna manera simplificar lo que estoy contando. Entonces, ¿por qué no fotocopiar el paper y repartirlo en vez de hacer una presentación? ¿Ya? Entonces, porque lo que yo voy a hacer es destilar la información más relevante y exponerla, ¿no es cierto?, de manera resumida y más clara, porque si no, para eso los mando a leer el paper, ¿cierto? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una presentación, una diapositiva con un súper mal diseño, donde tengo, claro, imagen y texto, pero el texto es demasiado para una diapositiva, está lleno de datos que imposible que alguien no pueda leer completo esta cuestión sin estar ahí una hora leyendo. Esto, por ejemplo, mejor yo lo fotocopio y lo paso lo subo como material adicional por una clase, no lo presento así, ¿ya? Esto es latero, el tamaño de una letra es muy chico, no se ve nada, ¿cierto? Y entonces es una diapo que no... Mira. Esto, por ejemplo, es algo que está bastante mejor, ¿ya? Y que tiene un título de la diapositiva que me ayuda a ubicarme de qué estoy hablando, ¿ya? Y trata el texto de una manera más amigable, el tamaño de la letra es mayor, tiene mucho menos texto y este punteo me ayuda a separar ideas clave, ¿ya? Y esta idea clave, entonces, ¿cómo determino? Y aquí tengo los dos métodos, entonces los subdivide y lo organiza, ¿ya? Aquí tenemos un contexto y aquí tenemos el problema, ¿no es cierto?, pero de una manera mucho más amigable. ¿Cuáles son las ventajas de las presentaciones orales? Que el trabajo parece vivo, ¿ya? El trabajo parece vivo. Uno puede darle como un toque personal a las presentaciones, ¿ya? Uno puede usar experiencias personales, puede usar animaciones, puede arreglar sobre la marcha. Por ejemplo, yo puedo estar presentando algo, ¿no es cierto?, y veo ahí un gráfico y resulta que me leí un paper ayer y puedo sobre la marcha decir, miren, ¿sabes? Y además, ¿no es cierto?, estos gallos en Suazilandia descubrieron que esto también se aplica a plantas antárticas, no da lo mismo, ¿ya? Pero estoy sobre la marcha incorporando nuevos elementos de una presentación que ya tengo, por ejemplo,
¿ya? Y se pueden usar medios ilustrativos como videos o animaciones, típico, ¿no es cierto?, de los GIF o qué sé yo. Ahora, ojo que estos medios deben cumplir un sentido específico, ¿ya? En el colegio, la gente cuando está en el colegio arma presentaciones ahora todo el tiempo. Llenan de elementos de animación, de GIF, de video, que no necesariamente tienen un objetivo específico de comunicación, sino que están para rellenar, como para ser bonito o para ser choro. La idea es que las animaciones o videos tengan un sentido específico, ¿ya? O sea, el animar el texto, por ejemplo, solo porque sí, no tiene ningún sentido. Y de hecho yo desrecomiendo el uso de animaciones para, por ejemplo, que el texto vaya apareciendo de a poco, porque lo único que hace es enlentecer la dinámica de la presentación, ¿ya? Entonces, cuando tiene un sentido, por ejemplo, cuando tengo un cuadro de un esquema temporal, yo puedo usar animaciones para que vayan apareciendo en una secuencia temporal ciertos elementos, ¿ya? Pero tienen que tener un sentido. ¿Cuáles son las desventajas? Si uno se equivoca no se puede como borrar, porque si yo tengo un texto, ¿no es cierto?, yo lo puedo editar, corregir, grabar, y, chuta, esto está, lo revisé, después está mal, lo borro, ¿sí? Pero si algo que yo dije en ese momento, ya está. Salió y el público lo recibió, y si tenía errores, esa cuestión ya quedó, ¿ya? Además, la audiencia no puede poner pausa, por ejemplo, si alguien está hablando muy rápido, ¿ya?, o se perdió, no pueden retroceder ni buscar cosas que no conocen. Entonces, por ejemplo, imagínense una presentación en un congreso de ecología y alguien tiene un análisis estadístico muy complejo, computacional, de modelos espacialmente explícitos, y está explicando esa cuestión y alguien se perdió y el compadre ya va por la discusión y alguien quedó perdido en la metodología. Entonces, y ese alguien no puede en ese momento ir a revisar el paper para ver cómo era la cuestión porque ya se perdió, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es un problema de las presentaciones. ¿Qué cosas hay que tener en mente? La audiencia, ¿ya? La audiencia es muy importante tenerla en consideración. No es lo mismo una presentación para un curso, para los compañeros de un curso, ¿cierto?, para un congreso científico o para un colegio en un caso de difusión, ¿ya? Lo más importante es que la audiencia, lo mismo que en el caso de los textos científicos, determina cuál es la línea de base desde la que yo tengo que partir. Si es un congreso científico de la especialidad, yo no tengo que definir ADN, o no tengo que definir planta, o no tengo que definir fotosíntesis, porque eso ya toda la gente que está ahí lo sabe, ¿cierto? Entonces parto de los supuestos de lo que el público al que me dirijo sabe. Lo mismo, en una presentación de una asignatura, solo tengo que definir aquellos conceptos que sean nuevos o que no sean de común conocimiento, ¿ya? El formato. Hay, por ejemplo, ahí dentro del formato está los requerimientos de tiempo. Por ejemplo, hay lugares donde no se pueden hacer presentaciones de Prezi porque no hay conexión a internet, por ejemplo. Entonces, el formato es bien importante, el tamaño de la letra, el formato de las imágenes, la compatibilidad de formatos, ¿ya? Siempre es bueno tener respaldos en PDF o lo que sea, porque a veces hay incompatibilidad y no se ven las cuestiones, ¿ya? Y otros varios que, por ejemplo, en qué lugar, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo una escuela, no sé, una escuela particular de Viña que una escuela municipal, porque el trasfondo de esas personas es distinto. Entonces, yo también debo pensar en mi audiencia y orientar la presentación considerando aspectos culturales, aspectos no sé, pues, del background de las personas, etcétera. ¿Ya? Y también hay un aspecto que es del gusto personal. Eso no hay vuelta. O sea, hay gente que es más seria y hay gente que es menos seria. Hay gente que le gusta el humor, hay gente que no le gusta el humor. Hay gente que le gusta los colores simples, hay gente que le gustan muchos colores. Y eso no es ni malo ni bueno, siempre que esté al servicio de la presentación. Entonces, si a alguien le gustan muchos colores, no pasa nada. Pero, por ejemplo, cuando uno pone un fondo blanco con una letra amarilla clarito, eso no se ve, ¿ya? Entonces, tiene que considerar esos aspectos de formato para que se facilite la presentación, ¿ya? Hay que ponerse en el lugar del otro. La presentación no es para uno, la presentación es para los demás que están viendo. Entonces, yo no puedo poner ahí un punteo
de ayuda a memoria o un texto eterno que yo voy a leer, ¿cierto? Porque la presentación es para el que está sentado atrás mirando la cuestión. Y entonces, por ejemplo, usar, digamos, fotos que se ven mal o qué sé yo, es no ponerse en el lugar del otro. O una foto muy chica, por ejemplo, que sea pixelada, no. Hay que tratar de contestar desde el comienzo de la presentación de qué se trata, porque es importante, se entenderá cómo se organiza. Y esto se los recalco en varios cursos y se los vuelvo a recalcar. Siempre es bueno buscar revisores externos. Cuando uno está metido en un trabajo, en una presentación, en un texto, tiende a dejar de ver ciertos errores que otra persona externa los puede ver de forma evidente. Entonces, siempre es bueno mostrarle una presentación que uno va a hacer a otra persona, a un amigo, un compañero, a la mamá, a la abuelita, lo que sea, porque pueden ver cosas que uno ya no ve. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno buscar visores externos. Mapa de la presentación ayuda a la audiencia a seguir más fácilmente. Esto depende, por ejemplo, del tiempo que uno tenga de la audiencia, pero siempre un mapa es bueno. Yo, por ejemplo, en presentaciones de gente del gobierno, de ministros o qué sé yo, Ceremi, cosas así, siempre parten con un mapa donde dice, en esta presentación les voy a hablar de esto, esto y esto. Y entonces parten con la primera parte y dice esto, bla, 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 bla. Y ahora pasamos al segundo punto y así, ¿ya? Hay gente que le gusta más esto del mapa de la presentación y otra gente que no, depende un poco de la naturaleza de la presentación. Si es, por ejemplo, un paper o un trabajo científico muy puntual, a veces no es necesario porque el mapa se subentiende que está repartido en introducción, metodología, resultado y discusión. Entonces, no es tan necesario un mapa, pero hay veces cuando uno tiene que exponer sobre un tema general, sirve separar en este como mapa de cosas, ¿ya? También se pueden hacer subdivisiones, pero no llenar la presentación de infinitas subdivisiones porque eso ya uno se pierde, ¿ya? Cuando uno tiene como elementos discretos, 3, 4, ya hasta 5, se entiende bien. Cuando hay 10 subelementos, ya no sé, nada me acordé del topo, no sé, ¿ya? Siempre debe haber coherencia entre la diapo y el expositor, ¿ya? El expositor, de alguna manera, debe conocer las diapositivas, ensayar, ¿ya? Y tienen que ir en concordancia las diapositivas con el expositor, ¿ya? Cuando eso ocurre y el expositor sabe lo que viene y sabe lo que venía, genera una mayor fluidez de la exposición. Cuando el expositor no ensaya o no sabe lo que viene o qué sé yo, generalmente se adelanta o se queda pegado y pasa la diapo y sigue hablando de lo anterior o empieza a hablar de lo siguiente y todavía no pasa la diapo, ¿ya? Y la presentación no es una ayuda a memoria para el presentador, es para la audiencia. Esto es súper importante de que lo comprendan, porque en general, sobre todo al principio en pregrado, la gente prepara presentaciones como ayuda a memoria y lo que hace es darse vuelta hacia la pantalla, ¿no es cierto?, hacia el proyector o qué sé yo, y lo que hace es leer el texto de ahí. Y para eso uno puede pasarle las fotocopias del punteo a los demás. Y lo que uno tiene que hacer es que esa diapositiva con ese texto, esa imagen, lo que sea, sirva de apoyo a lo que yo estoy diciendo. Yo tengo que contar lo que está pasando con apoyo de la diapositiva, independiente si yo después leo exactamente lo que está ahí como un punteo, pero no necesariamente tiene que ser exactamente eso, ¿ya? Yo he visto gente hacer presentaciones de 1 hora con 10 diapos, ¿ya? Entonces, obviamente no estoy diciendo que tengan que hacer eso específicamente, pero en general tienen que acostumbrarse a que no sea básicamente leer la diapositiva solamente o necesariamente, y también no tienen por qué usar solo texto. Un esquema, una imagen puede servir de apoyo a lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Pero para eso es importante manejar el tema. Idealmente debe haber un balance entre texto y figuras. Yo no puedo poner, por ejemplo, una foto que ocupe el 90% de una cuestión y un cuadro de texto que tenga tamaño 8. ¿Cierto? Tiene que haber una cierta proporción. Yo les ponía este ejemplo acá por ejemplo, ¿ya? Trato en esta clase de balancear un poco la cantidad de texto e imágenes, ¿ya?
Lo mismo acá. ¿Sí? Lo mismo acá. Proporción razonable del tamaño de cada cosa. Un enunciado ayuda a ubicarse. Fíjense, ahí hay enunciado, cosas que tener en mente, los distintos aspectos. Yo les hablé de estos aspectos y acá hay una imagen. Arturo, baja el volumen. Acá hay una imagen que me hace referencia a uno de los aspectos que yo les mencionaba aquí. ¿Se fijan? Lo mismo acá o qué sé yo acá. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen, un texto, un título que ayuda a ubicarnos en la diapositiva. ¿Ya? Eso es un poco de composición, etc. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya, y las animaciones deben tener un sentido didáctico, no solo hacer de relleno. ¿Ya? Aquí tenemos una diapo de ejemplo donde tengo un título, que es una buena presentación, un poco de texto, una figura clara y llamativa, y así se optimiza el mensaje. ¿Se fijan? Este es un ejemplo de una diapo. No estoy diciendo que después tengan que hacer diapositivas que sean fondo blanco con texto con azul. O sea, no, es un ejemplo simplemente para mostrar un título, un cuadro de texto y una imagen de apoyo. No todas las diapositivas tienen que ser exactamente iguales. De un esquema, por ejemplo, resumir el texto. Y yo lo puedo, digamos, hablar, ¿ya? Y una de las cosas que hay que evitar es el overcrowding. ¿Qué significa eso? Es cuando yo empiezo a rellenar la diapositiva de arriba hasta abajo lleno de imágenes, fondo con color, texto con distintos colores, flechas y cosas, y eso hace que la diapositiva se vuelva ilegible. Y lo inverso también es negativo. O sea, si yo tengo una diapo, por ejemplo, toda blanca y con aquí una palabra, ¿ya? Ese sería el opuesto a overcrowding y sería también malo, ¿cierto? Tengo que tratar de llegar a un balance entre el texto y la imagen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo donde ya pongo una figura y un texto que ni se lee. ¿Ya? Esto no. Mal. Acá tengo otro ejemplo, esto es de un paper, y si se fijan, si yo mostrara esto en una diapo, ¿cierto? En la pantalla, si ustedes están parados aquí a un metro de la pantalla y no alcanzan a leer lo que dice acá adentro, no se entiende nada, entonces tampoco lo va a hacer la audiencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Si yo esto lo tengo impreso en un paper, yo puedo sentarme horas a leer qué dice cada cuestión, ¿cierto? Pero en una presentación oral, yo estoy sentado al fondo, si yo no lo puedo leer, entonces no lo pongo. No lo pongo. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es crear yo un cuadro conceptual que resuma, por ejemplo, esto en pasos donde se vea el texto, ¿cierto? Entonces lo puedo rehacer, ¿ya? Porque si voy a poner algo que no se entiende, entonces mejor no lo pongo. Mejor pongo solamente, por ejemplo, los cuadros de texto, o pongo cajas y flechas, trato de presentar, o simplemente narro qué es lo que quiere decir esta figura, ¿ya? Pero si voy a poner una cosa por ponerla sin que el público lo pueda ver claramente, entonces mejor no ponerlo. Y si lo que hace es complejizar más la cuestión, entonces no está cumpliendo el rol y la función en una presentación oral, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo de una presentación mía, ¿ya? Que dura más o menos como 10 minutos o qué sé yo, y la idea es que se traten de fijar, no estoy diciendo que sea un ejemplo positivo, ni mucho menos, estoy diciendo que sea un ejemplo de una buena presentación, pero les voy a mostrar una presentación mía del último congreso en Valdivia, y que, bueno, igual yo ya llevo como 26 años haciendo presentaciones, pues entonces igual algo habré agarrado en el camino. Entonces, la idea es que ustedes puedan fijarse en algunos elementos, incluso podrían fijarse qué cosas se podía mejorar en la presentación, ¿ya? O qué cosas son un poco claras, ¿ya? Y ustedes ahí terminamos la presentación y damos un par de minutos para discutir, ¿ya? Voy a presentarles sobre un trabajo que es arbustos facilitan a orquídeas nativas en Valparaíso, Chile Central. Ya es un trabajo de mi persona con el Guillermo Pereira, la Mariela Valderomar y el Felipe Cachútolo. ¿Ya? En Chile Central es un lugar de Chile que tiene una alta diversidad. En la zona mediterránea es considerada un hotspot de biodiversidad, pero está sujeta a una gran presión antrópica por el cambio en uso del suelo, la presencia de especies invasoras y la presencia de megaherbívoros invasores como conejos y vacas que provocan
daños, ¿no es cierto?, a las especies nativas, ¿ya? En este contexto de estrés, con veranos secos, las interacciones positivas planta-planta podrían jugar un rol importante, ¿ya? Un ejemplo clásico de estas interacciones positivas son las plantas nodriza, ¿cierto? O la facilitación, donde una especie del mismo nivel trófico es capaz de proveer ciertos beneficios y mejorar las condiciones abióticas o bióticas de otra planta, ¿ya? O de otros organismos del mismo nivel trófico. Aquí tenemos, por ejemplo, una orquídea que está al sol ahí, muerte de calor, y podemos ver acá que a la sombrita está, a la sombra de este arbusto queda mejor. Las orquídeas en Chile en general se encuentran en zonas bastante rurales, expuestas a contaminación y daño por herbívoro muy severo, ¿ya? Las vacas, caballos y conejos se comen las orquídeas de forma casi completa y dejan casi a ras de suelo la roseta y especialmente se comen los escapos florales. ¿Ya? Este daño frecuente lo que hace es impactar negativamente la reproducción sexual y las poblaciones de orquídeas. Y este trabajo pretende estudiar el posible efecto positivo de arbustos sobre orquídeas nativas y entender cuáles son los posibles mecanismos asociados a este efecto positivo, ¿ya? Y el estudio se hizo con Chlorea bletioides y otras 2 especies de Chlorea en 3 sitios de la zona central en Valparaíso. Los 3 sitios son Lago Peñuelas, Punta Curamilla y Palmar El Salto, donde se midió condiciones abióticas de los sitios dentro y fuera en plantas que estaban y no estaban asociadas con arbustos, y además se midió el grado de herbivoría de estas plantas dentro y fuera de los arbustos. ¿Cuáles son los resultados? En los 3 sitios hay significativamente... Arturo, baja un poco el volumen. Hay significativamente más individuos bajo el dosel de arbustos que en sitios abiertos, desde 3 a 10 veces más, ¿cierto? En todos los sitios, donde las condiciones abióticas son más estresantes. Es decir, en lugares abiertos, las plantas que crecen fuera de los arbustos están expuestas a mayor temperatura y más radiación par que debajo de los arbustos. Y esto se traduce en diferencias en la eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema 2, que se mide como el FDFM, que es una medida de un proxy fisiológico. Además, bajo los arbustos hay más nutrientes que fuera de estos. Es decir, hay un efecto por el lado de, ¿no es cierto?, de la temperatura y la luz, y por otro lado también hay más nutrientes en el suelo, ¿ya? Y lo siguiente es que las plantas que están debajo del dosel de arbustos son significativamente menos comidas por herbívoros que fuera de estos, ¿ya? Y esto ocurre en 2 sitios, y en el tercer sitio en Peñuelas esto es diferente, pero no es significativamente diferente, es marginalmente diferente. Pero en el Salto y en Punta Curamilla podemos ver que las plantas dentro de los arbustos tienen una menor herbivoría que las plantas que están fuera de los arbustos, que están presentadas aquí por los círculos blancos, ¿ya? Tenemos porcentaje de herbivoría. Si se fijan, las plantas que están fuera, alrededor, cerca del 80% de las plantas son comidas, ¿cierto? Significa que solamente 2 de cada 10 plantas no se las comen. En cambio, dentro de los arbustos, solamente el 40% de las plantas son comidas, ¿ya? Aquí podemos ver algunas fotos que muestran plantas bajo el dosel y fuera del dosel, y así se ven cuando se las comen, ¿no es cierto? Bajo el dosel, fuera del dosel, con una herbivoría bastante severa. Si vemos la tasa relativa de crecimiento, se puede observar que dentro de los arbustos las plantas crecen más, y esto puede deberse a las mejores condiciones de suelo, pero también a porque como hay menos luz, la sombra induce respuestas de un aumento del área foliar, ya de inversión mayor en recursos de la parte aérea, y también entonces esto podría aumentar el crecimiento de la parte aérea. Bueno, en los 3 sitios se evidencia una posible interacción positiva entre arbustos nativos y orquídeas. Se ve que hay mayor densidad de individuos bajo los arbustos, mejores condiciones abióticas y menor estrés bajo de los arbustos comparado con afuera. Y podemos ver también que esto resulta en un mejor crecimiento y menor herbivoría, lo que evidentemente va a significar un mayor
fitness, una mayor sobrevivencia cuando las plantas estén bajo el dosel, ¿ya? Y esto se puede traducir entonces como una facilitación. Es decir, los arbustos facilitan a las orquídeas nativas en estos 3 sitios, proveyéndole mejores condiciones abióticas y bióticas, reduciendo la rigoría y mejorando las condiciones de suelo y las condiciones de temperatura y luz. Pero, en un estudio paralelo, también hemos evidenciado que esta protección de condiciones abióticas, y al estar bajo este dosel, hay como una interferencia mecánica y reduce la visita de polinizadores y por lo tanto el éxito reproductivo de estas orquídeas. Y entonces podría haber un empate en el fitness dentro y fuera de los arbustos, donde dentro de los arbustos les va mejor la parte, ¿no es cierto?, de las condiciones ambientales y la herbivoría, pero peor en términos de la visita de polinizadores y la, entonces, reproducción sexual por ese lado. Y fuera, les iría mejor en términos de visita de polinizadores, pero peor porque se las comen más y están en peores condiciones abióticas. Y podríamos tener entonces un empate en el éxito reproductivo en ambos lugares, llegando como por distintos aspectos de la biología de la orquídea, ¿ya? Y con eso termino, y este tipo de información es relevante para futuras medidas de restauración y reintroducción de orquídeas, y deberían considerarse entonces nodrizas naturales o artificiales, ya sea en forma de malla o qué sé yo, para reducir el daño por herbívoros y el daño por fotodaño y temperatura, especialmente en el establecimiento inicial de los individuos. Muchas gracias, y al Instituto de Biología, a la Dirección de Investigación y a los estudiantes del laboratorio. Los invito a que vean sus pósteres. Hasta la próxima. Bonito. Déjame terminar la clase. Me queda poquito. Entonces, aplauso, ya. Voy a ver el chat. Ahora sí, todavía estoy grabando por si acaso, ¿no? Para que no me vayan a poner improperios. La idea de esta presentación es que trata de ilustrar o resumir algunos de los aspectos que estábamos viendo anteriormente. Intenta balancear el texto con las imágenes, trata de no recargar de información cada diapositiva, trata de ser un poco esquemática en términos de ilustrar los conceptos de una manera. Y si se fijan, las diapositivas en el fondo no tratan de ser como exactamente una guía para lo que yo voy a decir y yo leo la cuestión, sino que tratan de generar que la audiencia, junto con lo que yo digo, ¿no es cierto?, se lleve el mensaje para casa, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Y ahora me gustaría que ahora voy a dejar de grabar un segundo.